siempre se vuelve el primer amor. La idea de que la vivencia de satisfacción abre la posibilidad imposible de un reencuentro con un momento donde nos hemos sentido completos podría explicar la tendencia a buscar la felicidad en el pasado. De hecho, el retorno es uno de los temas más importantes de la literatura universal. Ahí está Sartre y su frase célebre: somos lo que hacemos con lo que hicimos de nosotros. A la luz de lo antedicho, podemos sostener que somos lo que hacemos con lo que nuestras identificaciones hicieron de nosotros. Esas identificaciones que dieron forma a nuestro yo, las que nos permiten decir yo soy, aunque salte a la luz una verdad innegable. Cuando decimos yo soy, aludimos a algo que pocos tienen que ver con lo que en verdad somos. Y ese es el grave error de la psicología del yo, buscar a un sujeto allí donde solo hay una serie de identificaciones con lo que otros desearon para él. Por el contrario, el psicoanálisis intenta atravesar las barreras de esas identificaciones para encontrar el deseo que recorre y determina al paciente. Parafraseando a Sartre, también somos lo que hacemos con lo que nuestros recuerdos hicieron de nosotros, porque aunque habitemos un mundo lleno de palabras de otros, pensar que nuestros recuerdos son ajenos sería un error. Si hay una reivindicación de los recuerdos, deberemos apropiarnos de ellos, sin decir que Serrat creo que entonces será feliz, o por qué no. Creo que entonces fui un cobarde. No siempre recordamos hechos heroicos. De cualquier modo, es importante reconocer que esos recuerdos, incluso comparados con aquellos seres que fuimos a lo largo del tiempo, para preguntarnos con sinceridad quiénes somos. Muchos piensan que el psicoanálisis se nutre del pasado. Lejos de eso, a veces, y solo a veces, el psicoanálisis trabaja con la historia, que no es lo mismo. El pasado es un conjunto de hechos inmodificables que han ocurrido hace tiempo. La historia, en cambio, es dinámica. Es una suma de escenas que se modifican aunque según dónde ubiquemos la cámara y cómo dirijamos la luz. A diferencia del pasado, la historia puede ser otra a partir de la resignificación que se haga en el presente de lo vivido en el pasado. En el trabajo con mis pacientes pude comprobar cómo padres angelicales se transformaron en demonios y a la inversa, cómo personas desvalorizadas se iban poniendo de pie a medida que el tratamiento avanzaba. Es una obviedad decir que el pasado influye en el presente, sin embargo no se trata de un camino que tiene una sola dirección. También el presente influye en el pasado, lo cuestiona, le da un sentido y lo modifica. En ciertos pueblos de China, los títulos nobiliarios no se transmitían por descendencia a través de las generaciones, sino que era al revés: los más jóvenes hacían nobles a sus mayores. Así, no era por ser hijo de un rey, sino se era rey por ser padre de un príncipe. Me gusta mucho esa inversión, esa idea de que solo cuando un hijo actúa con nobleza sus padres eran considerados como tales. Pienso que hay una relación parecida entre nuestros recuerdos y nosotros, de manera que nuestros recuerdos se vuelven valorables en la medida en la que hayan dado origen a una persona de valor. De lo contrario, serán recuerdos degradados y deberíamos de trabajar para cambiar y desprendernos de aquellos seres que hemos sido. Algunos juegos de la infancia permitían que en momentos excepcionales se utilizara una palabra pido. Cuando alguno de los participantes lo pronunciaba, el juego se interrumpía y era posible cambiar algunas reglas. El análisis tiene que ver con eso, con la posibilidad de suspender la inercia para replantear algunas cosas. El analista interviene y cambia el rumbo de la sesión. Movido por la intervención, el paciente se detiene, mira hacia adentro y abre un espacio donde puede cuestionarse aquellos recuerdos que señalan una dirección sufriente, aunque existen otros a los que cada tanto se vuelve en busca de consuelo. Tenía 13 años y cruzaba el primer año de la secundaria. Para castellano nos habían dado una tarea que parecía titánica: leer el Martín Fierro, un libro que es un largo poema y que además constaba de 2 partes. Molesto le confronté a Fanny, mi querida profesora particular, lo que ocurría. Ella se sentó a mi lado. ¿Por qué estás tan enojado?, me cuestionó. ¿Sabes de qué se trata Martín Fierro? Respondí que no, y ella, con su manera apasionada de narrar, comenzó a desplegar ante mí una historia de injusticia, heroísmo,
A medida que avanzaba en el relato, las imágenes pasaban por mi cabeza. Conocía el campo con su llanura extensa, sus tranqueras y alambrados. Había escuchado el canto de las calandrias y por las noches los gritos del chajá. Y sin darme cuenta comencé a caminar al lado de aquel gaucho solitario y triste, hasta que Fanny irrumpió en la mitad del relato. Ansioso le pedí que siguiera. No, respondió. Si querés saber cómo sigue, anda y léelo. Aunque leía desde muy chico, aquella mujer derrumbó mis prejuicios y me abrió las puertas del placer a la lectura de los clásicos. Para mi siguiente clase de castellano ya había leído los 2 tomos. José Hernández murió de un infarto el 21 de octubre de 1886, mientras intentaba escribir esos versos de amor. Tenía 51 años. 13 años antes, en una humilde librería de Pulperia, había comenzado a escribir en verso, como lo hicieron Shakespeare y Dante, una historia gauchesca que se transformaría en la obra cumbre de la literatura argentina. En la misma en la que Fanny me introdujo a mis 13 años, el gaucho Martín Fierro. Su protagonista es un hombre honesto, un peón de campo al que la desgracia transforma en prófugo y asesino, pero hubo un tiempo en el que todo era distinto, un tiempo en el que Martín Fierro era feliz en su rancho con la mujer que amaba y sus hijos, hasta que hubo una leva, un reclutamiento obligatorio, lo obligó a formar parte de las milicias que combatían contra el indio en la frontera. Luego de 3 años de maltrato, de falta de pago y de humillaciones, se convierte en desertor. Buscando esconderse de la ley que lo persigue, se exilia desde las tolderías, en el refugio que le brindan los indígenas, sus antiguos enemigos, pero aquella no era vida y después de soportarlo un tiempo, Martín Fierro decide retornar a su hogar. Más que iba ya a volver, tan solo hallé la tapera. En este punto, Fierro fue arrancado de la felicidad y un intento desesperado por recuperarla volvió a su pago, pero el retorno fue infructuoso porque tan solo halló la tapera. Cuando era chico viví un tiempo en el campo. La falta de trabajo en la ciudad llevó a mi padre a aceptar trasladarse a una estancia para construir el casco en el que vivían los dueños. Allí escuché por primera vez la palabra tapera. Fue en un atardecer. La luz del sol comenzaba a ocultarse en el horizonte y los peones se habían reunido en una rueda de mate. Uno de ellos tocaba la guitarra y matizaba el silencio enorme de la pampa. Al rato, como solía ocurrir, se inició una conversación. Algunas veces tuve la sensación de que aquellas charlas se parecían a las sesiones de análisis, mucho silencio, escucha profunda y paciencia. En aquellas ocasiones aparecieron algunos temas mágicos de esos que atrapan a los chicos. La luz mala, el alma mula, mujer transformada en mula por haber cometido incesto. La Llorona. Felipe Medina era un hombre de gran porte, lo recuerdo por su voz cálida, su bigote finito, su risa contagiosa y además porque se llamaba igual que yo. Mi segundo nombre es Felipe. En un momento me sobresalté. En medio del relato que me tenía atrapado, Felipe me puso la mano en el hombro y me clavó la mirada y me advirtió: nunca vayas solo a la tapera. Me asusté y asentí sin saber de qué hablaba. Más tarde pregunté a mi padre sobre el tema. Él sonrió y me dijo que no debía de creer esas cosas, que eran puras suposiciones, supersticiones. Insistí para saber qué era una tapera y me explicó que se denominaba así a los restos abandonados de alguna casa humilde, y en aquel campo había una, cerca de la laguna, oculto por los yuyos. Se veían 2 paredes destruidas dentro de lo que alguna vez había sido un hogar. Los antiguos habitantes de esa casa, seguramente peones de la estancia, no estaban desde hacía mucho tiempo. Quizás hubieran cambiado de trabajo, aunque tal vez habían muerto. Ese detalle agregaba dramatismo a la historia. Como sea, a partir de ese día evité pasar por la zona donde sabía que estaba oculta la tapera, hasta que mi papá se percató de mi actitud y una tarde me acompañó a desentramar el misterio. Mientras caminábamos hacia aquel sitio, sentía que las sienes el latido de mi corazón. Estaba con mi padre, a quien por entonces creía con el poder de protegerme de todo, y sin embargo estaba aterrado. Nos metimos a la laguna y cruzamos con el agua que me llegaba a las rodillas. Después atravesamos una zona de juncos altos que no me permitía ver hacia adelante, y al salir por fin estuve frente a la tapera.
Eran apenas restos de 2 paredes de barro. De un costado podía verse lo que había sido una ventana, unos vidrios rotos y algunos ladrillos que no llegaban a ser un muro. Mi papá se sentó sobre ellos y prendió un cigarrillo. Anda, me dijo, camina, dale una vuelta y toca las paredes, vas a ver que no hay nada que temer. Lo hice solo para que no pensara que era un cobarde. De todos modos, me abstuve de tocar las paredes. Al rato me senté a su lado y nos quedamos conversando sobre temas intrascendentes hasta que se oscureció. Se está haciendo de noche, dije. ¿Cuál es el problema?, me preguntó. No respondí. Fingí un desinterés que no sentía hasta que por fin desandamos el camino y regresamos. La psiquis es compleja. Teje mundos imaginarios que la razón no alcanza a desarmar. Muchos años después volví a aquel lugar. Quería ver con mis ojos de adulto el campo donde fui tan feliz. O al menos eso creí. Yo también, como todos, caigo a veces en las trampas de idealizar lo perdido. Expliqué a los dueños de la estancia quién era y gentilmente me dejaron pasar. Busqué la casa en la que habíamos vivido durante aquel tiempo, pero no la hallé, hasta que, de tanto hacer memoria, siguiendo un árbol de forma particular y un declive del terreno, logré ubicarme. Me detuve. La observé con cuidado y a unos metros descubrí un montículo de escombros sobre un piso de mosaico. Lo había encontrado. Ese era el sitio en el que la niñez consideraba un hogar. Hogar al que en la actualidad también llamaba la tapera. Ahora mi padre y yo éramos los fantasmas a los que temían los chicos de hoy. Al igual que para mí, hubo un pasado para Martín Fierro antes de que su rancho fuera una tapera, antes de la pérdida y del dolor. Él mismo lo describe luego de los primeros versos. Y sentado junto al fogón, a esperar que venga el día. El cimarrón le perdía, hasta ponerse rechoncho, mientras su china dormía tapadita con su poncho. Así eran sus noches antes del horror. Puedo imaginarlo. Fierro está sentado junto al fuego y toma un mate mientras su china duerme en sus brazos. Esa era su vida, el rancho, los caballos, el trabajo, el amor y la paz. De pronto, todo se deshace. Llega el ejército, el maltrato, la tortura, la deserción y a partir de ese momento el infierno de vivir huyendo y escondido. No tiene otra opción. Pues si usted pisa en su rancho, y si el alcance lo sabe, la casa lo mismo que ave, aunque su mujer aborte. No hay tiempo que no se acabe, ni tiento que no se corte, al punto de ser por muerto. Si el alcalde lo volea, pues ahí nomás se le apea, con una felpa de palos, y después dicen que es malo, el gaucho si los pelea, y el lomo le hincha a golpes, y le rompe la cabeza, y luego con ligereza, así lastimado y todo, lo amarran codo a codo, y pa'l cepo lo enderezan. El cepo en la tortura, el intento de deshumanizarlo y la lucha, la búsqueda de terminar con tanto padecimiento. ¿Cómo? Volviendo, regresando a un pasado lleno de recuerdos bellos, un regreso posible como todo regreso. Tuve mi pago en un tiempo, hijos, hacienda y mujer, pero empecé a padecer. Me echaron a la frontera. ¿Qué iba a hallar al volver? Tan solo hallé la tapera. Me conmueve ese gaucho que se aferra al pasado en un intento inútil de recuperar la felicidad perdida. Porque la búsqueda de un reencuentro siempre está condenada al fracaso. Lo saben las parejas que luego de una separación deciden darse una segunda oportunidad. Si esperan reencontrar lo que tuvieron, solo hallarán desilusión. El intento puede salir bien, por supuesto, siempre y cuando se dedica a construir una historia nueva y no a recuperar un pasado que ya no existe. Lo que una pareja fue en sus comienzos es otra forma de la vivencia de satisfacción, y parte del éxito de las segundas oportunidades está en admitir que el reencuentro es imposible, porque lo que uno va a buscar ya no está. El pasado que tanto amamos hoy no es más que una tapera, y es necesario aprender a amar a quienes tenemos frente aquí y ahora, sin aferrarnos a lo que fue, sin pensar en las personas que hubo en el tiempo en el que no estuvimos juntos, en los orgasmos que no nos pertenecen, en la ausencia. El resto es asumir el riesgo de consumir un nuevo amor,
que tendrá por supuesto algunos restos del amor pasado, pero que sobre todo debe tener la potencia de un deseo presente. De lo contrario, no nos aguardará un tiempo melancólico. En El precio de la pasión cita una tragedia que vive en los mitos griegos, la historia de Laodamia y Protesialo. Laodamia era una joven que se enamoró de un modo violento de Protesilao, quien correspondió a ese amor. Poco después de su casamiento, el esposo tuvo que marchar a la famosa guerra de Troya y fue el primero de los griegos que murió en combate. Al enterarse, Laodamia entró en un estado de locura. Con sus propias manos construyó una estatua de cera que era el reflejo exacto de su esposo muerto y jamás se separaba de ella. En un momento, Acasto, su padre, que la observaba aterrado, se acercó, logró arrebatarle el muñeco y lo arrojó al fuego. Su hija, furiosa, se soltó de sus brazos y saltó a la hoguera para morir abrazada por las llamas. En aquel libro suspendí el relato allí. Pero existe una versión que cuenta lo que sigue. Cuando Laodamia se enteró de que su esposo había muerto, cayó en una tristeza tan honda que los dioses permitieron que su marido volviera con ella por espacios de 3 horas. Cuando partió de nuevo, la mujer se suicidó. En su libro Nota al pie, Alejandro Dolina escribió un cuento que llamó El regreso de Protesilao. Así interpretó al regresar el fantasma, ese intento imposible de recuperar la felicidad perdida. Yo sé que las cosas fueron muy diferentes. El viejo Polemón me contó una noche, mientras preparaba trampas para ratones, vio avanzar una sombra en el camino del palacio de Acasto. Distinguió algo extraño en el caminar de aquel hombre. Lo siguió ocultándose entre los árboles y pronto pudo ver a la luz de la luna el rostro familiar de Protesilao. Polemón advirtió enseguida que el muchacho estaba muerto. El difunto se mueve en forma extraña. Su cuerpo responde a fuerzas diferentes y es fácil reconocer su verdadera condición. El anciano lo vio dirigirse a las habitaciones de Laodamia. Oyó los gritos de alegría de la muchacha, la vio abrazarlo y besarlo, pero él estaba muerto, agobiado por la tragedia, desengañado porque había esperado que el amor también resucitara, pero tal cosa no sucedió. Por un lado vivieron unas agitaciones de breve pulsión carnal. Enseguida, Protesislao se sentó junto al fuego con expresión taciturna, con desamor de muerto. Ella trató de acariciarlo y le dijo las más tiernas palabras. Él permaneció en silencio hasta que un rato después, mucho antes de cumplirse el plazo acordado con los dioses, salió del camino y se marchó en dirección al puerto. Laodamia comprendió su verdadera desgracia y se ahorcó, no para acompañar a Protesislao, sino ante la desesperación de no poder acompañarlo. Los dioses no existen, los muertos no regresan. Los que dejan de amar tampoco. No existe el reencuentro con el objeto perdido. A veces creemos conseguirlo, pero no es más que un engaño. Como los dioses y los muertos tampoco existen el regreso, no conviene entregarse al dolor del desencuentro. La muerte comienza el día que empieza a buscar la felicidad en el pasado, el día en que renunciamos a las emociones presentes y las construcciones posibles para ampararnos en la melancolía, búsqueda de aquello que fuimos en un tiempo que se ha ido para siempre, un tiempo de grandes deseos. A veces cometemos el error de creer que solo es importante el deseo de cosas imposibles. Y por eso idealizamos los deseos de la juventud. Es un error. Recuerdo aquella anciana que me comentó emocionada que el domingo irían sus nietos a buscarla al geriátrico para llevarla a almorzar a su casa. No parecía un gran sueño, apenas un almuerzo en familia. Sin embargo, era un deseo pletórico de vida, muchos más que el de alguna persona que con muy poco entusiasmo nos cuentan grandes proyectos. La vivencia de satisfacción ha dejado una marca imborrable que nos convoca a vagar en busca de algo imposible. Somos vagabundos recorridos por una decepción constante, buscadores de algo inexistente, nuestro propio santo grial. Y, sin embargo, esa búsqueda permanente nos hace humanos. Un delfín o una ballena jamás irían en busca de algo que no existe. Nosotros sí, eso somos, buscadores infructuosos de algo que no ha estado nunca ni estará jamás. Pero aunque parezca absurdo, esa búsqueda es lo que da sentido a nuestra vida.
porque en ese recorrido vamos llenándola de cosas importantes, cosas que a veces están en el pasado, cosas que a veces ponemos en el futuro, cosas que a veces si lo hacemos bien iluminadas